Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Irene81, Hola. Glo9. ¿Y con qué estamos hoy, Irene? Pues hoy vamos a tener otro capítulo de accesibilidad y juegos de mesa y vamos a hablar de cartas, así que... ¡Vamos allá! Si hablamos de juegos de mesa, uno de los componentes más comunes suelen ser las cartas. Sí. Realmente, de hecho hay juegos que solo tienen cartas. Sí, total. Y la baraja española y todas estas cosas siempre ha estado ahí de siempre, ¿no? Y después los juegos de mesa, pues los juegos de mesa modernos los han adaptado para tener pues, muy variadas formas de cartas. Sí. Y como vamos a ir analizando los elementos de los juegos de mesa, vamos a empezar por ese, que es el más, un poco, entre comillas, el más familiar, digamos. El más extendido, yo creo. Sí. Y vamos a hablar un poco de cómo es la estructura de las cartas y qué cosillas, teniendo ejemplos de diferentes juegos, qué cosillas se podrían mejorar. Correcto. ¿Vale? O cómo se podrían adaptar. Ya en otros capítulos podríamos hablar de adaptaciones ya más específicas, pero bueno, vamos a hablar un poquitín de ciertos juegos que hay que decir que son como recomendaciones. O sea, Exacto. no estamos criticando el juego en sí, porque es obvio que el juego está hecho de esa manera y muchas veces no se puede modificar ciertas cosas por ciertas cuestiones de estilo y demás. Pero son pequeñas pinceladas sí, para dar un poquito de idea de, a la hora de crear algo, miramos mucho la estética. E igual hay cosas que, vale, sí, la estética, pero intenta pensar en esto, ¿vale? O sea, son pequeñas recomendaciones realmente. Sí, exacto. O sea, es algo constructivo. Es algo que va a hacerlo un poco más accesible. Si tienes un público X, pues si lo haces un poco más accesible, tendrás un público X más sí. Más sí, exactamente, quiero decir. Y no solo para personas con discapacidad, que siempre estamos insistiendo en eso, sino para todo tipo de personas. Sobre todo, por ejemplo, en cuestión visual, vamos siendo los mayores, nos va costando más leer o más tal, y por ahí. O pues otro tipo de cuestiones de poder entender las reglas mejor o ciertas cuestiones. Sabéis que vamos a hablar Son de mejores. accesibilidad sensorial, accesibilidad cognitiva y accesibilidad física. ¿Vale? Bien. Todos conocemos cómo son las cartas, las hay de muy diferentes tamaños. Sí. De hecho, tenemos por aquí Una chuletilla de los tamaños de cartas. por ejemplo, esto es para las fundas, ¿vale? Sí. Esto es de Mayday, ¿no? Sí, Mayday Games. Pero Para buscar fundas, pero bueno, que... Exacto, pero que cada productor de fundas, digámoslo así, tiene sus nombres diferentes. Pero bueno, para que veáis un tamaño de cómo pueden ser, desde pequeñitas hasta grandes, y cómo también el tamaño puede afectar a la hora de poder manejarlas, de poder tenerlas en mano y demás, ¿no? Correcto. De hecho, nosotros tenemos unas que, veis que hay pequeñitas, va y tal, tenemos unas súper enormes, Sí. que si queréis las enseñamos, Sí, más sí, por la sí, gracia sí. que por la funcionalidad, porque ni muy pequeñitas ni muy grandes, ¿vale? Aquí están nuestras supercartas. Sí, bueno, Por las la coña. típicas, estas sí, de póker, la baraja de... mítica. Y básicamente lo que tenemos son cartas de tamaño folio, ¿vale? Exacto. O sea, son folios, Sí. realmente. Esto barajarlo tiene que ser las risas también. Pero para hacer a lo mejor cosas con mucha gente y que puedan verlas, eso está perfecto. Pero bueno, oye, que son además plastificadas, ¿eh? Quiero decir, no es folio, es carta. Sí. Bien carta. Vale, pero estamos en esto, estamos con la accesibilidad, digamos, física. Personas que tienen problemas para gestionar, digamos, para mover las cartas, para demás. Las cartas tienen que tener un tamaño que sea lo suficientemente bueno, que hay las estándar, ¿no? Que las veis en todos lados, que puedas manejarlas, puedas tenerlas en la mano. Y si no puedes tenerlas en la mano, siempre puede haber diferentes dispositivos o gadgets, o como quieras llamarlo. Por ejemplo, en este caso podemos poner cartas aquí. O con más opciones, más grandes, más pequeños. Estas son hechas por Auril, ¿vale? Pero una persona que tenga problemas para tener las cartas en la mano, porque tiene algún tipo de, yo que sé, incluso Parkinson o lo que sea, pues puede tener aquí las cartas y las puede tener sin tener que estar, o si tiene, por ejemplo, solo una mano funcional, pues puede tenerlas en un sitio y puede manejarlas sin problema, ¿vale? Es útil para todos, pero para las personas que tengan problemas para gestionar, para eso, motricidad, digámoslo así, ¿no? Correcto. Es importante. Y si son las cartas muy pequeñas, a veces también es complicado tenerlas. Ya a la hora de barajar y demás, ya ahí hay barajadores automáticos que no los hemos probado, tenemos ahí la duda, que habría que mirar a ver qué tal, ¿no? Pero en cuanto a cuestiones esas físicas de
de cartas, soporta cartas y que las cartas tengan un tamaño y también un gramaje, también es importante. Sí, que no se resbalen. Sí, que no sean tampoco muy finas, porque si a lo mejor tienes que cogerlas, muchas veces cogerlas de la mesa y demás es complicado, ¿no? Y tienes que andar ahí, pues también que tenga esa textura, que después si las fundas y demás, pues ya es otra cosa. Vale, después tenemos otra cuestión, que esto va a ir ligado la cuestión de accesibilidad cognitiva y la cuestión de accesibilidad sensorial, sobre todo visual, porque auditiva en principio, salvo que sea un juego de que tengas que hablar, pero eso hablaríamos de juegos de ese tipo, de juegos de hablar y demás. Ahora vamos a hablar de cartas como soporte físico de información, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo diferentes cartas y vamos a ir comentando qué virtudes y qué defectos, mejoras, ¿no? ¿Qué mejoras podrían tener? Pues vamos a ver diferentes tipos de cartas. En principio, tamaños. Tenemos tamaños pequeños o minis, por ejemplo, las cartas de Timeline, ¿vale? O las cartas de Codex Naturalis, que son pequeñitas, te caben en la mano, ¿vale? Tenemos el tamaño estándar, que son las típicas cartas de baraja, pueden ser un poco más grandes, un poco más pequeñas, ¿vale? Y después hay tamaños mucho más grandes y demás, como hemos visto en la plantilla que teníamos, y después tamaños raros, como por ejemplo cartas redondas, como es en el caso de Palabrea, o tenemos también Burger Party y estas cosas, ¿no? Sí. Bien. El tamaño afecta, lo que decíamos, para la motricidad, y también en cómo equilibran los creadores pues la información que hay en las cartas, ¿vale? Porque en las cartas normalmente suele haber varios elementos. Vamos a coger aquí una de Binding of Isaac, en la que podemos ver qué elementos tienen. Tienen un texto, esto es optativo siempre, ¿no? Pero tienen un texto arriba de título de la carta, una imagen, un texto o unos símbolos, o ambos, como ocurre aquí, para decir para qué funciona esa carta. Y bueno, y tienen un anverso y un reverso. El reverso suele ser para saber qué tipo de carta es dentro del juego. Por ejemplo, aquí Who I Am, aquí tienen diferentes, según el tipo de carta. Mazo al que pertenece. Exacto. Tripal. Bien. Estas son como las cartas que más se utilizan. Las que hay hoy en día, pues eso, tienen ilustraciones, tienen iconos, tienen texto. Después tenemos las cartas que ya conocemos todos, la baraja española, por ejemplo, en las que pues tenemos como unos números y unos objetos, espadas, bastos, lo que sea, ahora otras que se actualizan, o las de póker, que forman ese número, 3, 4 o lo que sea, ¿no? Y pues también esas que están como adaptadas, que tenemos ahora mismo, hoy en día, pues por ejemplo el 1 o este que es claro, Rocket Lemon, que tienen números, principalmente un número grande y después números pequeñitos en las esquinas para saber qué número es, ¿no? Pero siempre hay elementos muy visuales que para las personas con discapacidad visual pueden ser un problema, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ya que empezamos con lo de los números, tenemos aquí un ejemplo de Mind, de Mercurio, y Claro, de Rocket Lemon. Y aquí tenemos dos cartas con números. Son bastante parecidas, ¿vale? Tienen el número en el centro y en todas las esquinas tienen su número pequeñito. Se leen perfectamente, casi todas las personas podrían leer el número que hay en medio, obviamente, ¿no? Porque es bastante grande, pero también hay diferencias de contraste, ¿no? Por ejemplo, en una tenemos bien contrastado el color blanco con el fondo oscuro, y en otra es curioso porque es oscuro, tiene como una luz en medio y después tiene el número también en oscuro. Hace contraste, sí, pero igual hubiese sido mejor que fuese la carta oscura y el número clarito, ¿no? Esto ya depende de cada persona. Aunque es verdad que es bastante grande y se puede leer bastante bien. Estas cartas, para una persona que tiene ceguera, por ejemplo, la opción que se puede hacer es ponerles braille, ¿vale? En las esquinas y pues con una pegatina o poniéndole una funda que tenga braille y demás, y podrían adaptarse. Y el braille podía ser, por ejemplo, como están estas adaptadas del 1, que tienen aquí, digamos, como taladrado, ¿no? El braille en las esquinas superior izquierda y la inferior derecha, ¿vale? La pone así. También haría la opción, hay unas cartas, por ejemplo, hay otra opción, estas tienen como perforado, las que se han adaptado para el virus, que ya os las muestro ahora, pues están como con un tipo de resina o algo que sobresale, pero no está taladrado, digamos, por abajo. Y también podría hacerse pues con una funda normal, pegándole una pegatina con braille. Pero hay braille que se puede hacer como unas tiritas
y pegarlo directamente en la funda o poner la funda con braille, como queráis, ¿no? Son opciones para adaptar estas cartas y simplemente tienes que poner el número, tampoco tienes mucho más, ¿no? Con estas cartas es relativamente fácil, ¿vale? Aprovechando esto, que tenemos estas cartas aquí, vamos a hablar también de una cuestión que afecta a las personas que tienen problemas para distinguir colores, ¿no? Daltónicos, con diferentes problemas de diferentes colores para diferenciarlos. En este caso, por ejemplo, estas cartas, los colores, azul, amarillo, rosa, son relevantes a la hora de bajar las cartas en el claro, ¿vale? Porque según el color podrás echar una o no y demás, para poder seguir la baza, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, una persona que no controle, o sea, que no pueda detectar los colores, no va a poder saber qué colores son los que se están poniendo en la mesa. No hay ninguna señal, ¿cómo se dice? Ninguna forma, ningún símbolo que les permita saber qué color es ese, ¿no? Esa es una cosa que se podría solucionar perfectamente pues utilizando el Color Add, que es un sistema que se está internacionalmente propagando para los juegos, en los que hay diferentes símbolos para todos los colores. Hay una rueda de colores y ahí están estipulados todos los símbolos. Triángulos y rayas, que juntando, por ejemplo, un símbolo del azul y otro símbolo de amarillo, pues es el color verde y demás, ¿no? Está muy bien implementado eso. Y aquí solo le faltaría eso, tener un símbolo para poder saber para las personas con daltonismo, que puedan saber qué color va ahí. Y si no es con el Color Add, hay gente que utiliza pues sus propios símbolos o sus propias marcas para poder identificar colores, ¿no? Que eso lo veremos después. Por esto en cuanto a las cartas más sencillas. Sí, ¿no? que normalmente son las de número como estilo... Son las de números, exactamente. Son bastante fáciles, digamos, de adaptar o de tener contraste o de poder verlas bien porque tienen pocos elementos, digamos, en la carta. Por esa línea tenemos también, por ejemplo, las de Arboretum, que las Arboretum lo que son cartas con fondo blanco y tienen árboles. Y en todas las esquinas tienen un número, 1, 2, 3, 4. Abajo tiene el nombre del árbol, por si tienes problema para diferenciarlo, aunque la letra es bastante pequeñita, eso es verdad. Pero a la vez también tienen un símbolo debajo de los números que te permite saber a qué familia pertenece cada carta. Debajo del número pues tenemos diferentes símbolos, que eso está muy bien, porque hay algunos árboles que tienen colores parecidos. Entonces vas al símbolo, que el símbolo se debería ver mejor, también hay que decirlo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cada persona... las personas con daltonismo pueden ver perfectamente, pero no pueden diferenciar colores. Personas con baja visión, algunas ven ciertas cosas, otras ven otras cosas, ¿no? O sea, es como muy relativo, ¿no? Entonces todo esto puede ayudar. Todas las ayudas que haya siempre están bienvenidas. A lo mejor no son suficientes, pero siempre son bienvenidas, ¿vale? Por eso, los símbolos también son una forma muy interesante. Antes veíamos que Color Add es como, digamos, internacional, pero aquí, pues este juego ha puesto unos símbolos para diferenciar los tipos de árboles, ¿no? Y tener así también diferenciados, pues, para cualquier problema que no puedas diferenciar las familias y todo esto. Vale, otra cosa que hay, esto es un caso muy peculiar, que este juego, tuvimos el prototipo aquí, depende de los colores. ¿Vale? Estamos hablando del juego de Rainbow. Exacto, ¿vale? Perdón, efectivamente. Que tiene cartas de muy diferentes tonos, ¿vale? Hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de azul, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay que conseguir tonalidades o diferentes colores en el mismo tono, digámoslo así. Y para ello se ha inventado como un sistema con puntitos. Dependiente de cuántos puntitos tenga alrededor el símbolo de la carta, pues tiene más o menos tono, digámoslo así, ¿no? Sí. Va de más claro a más oscuro. Y también cada color tiene su propio símbolo. Como podemos ver por aquí, cada color tiene su propio símbolo y después alrededor tiene los puntitos que van marcando el nivel de tonalidad. La verdad que eso es una muy buena apreciación por parte del autor, que ha creado el juego y además ha pensado en las personas que tenemos baja visión. Aunque hay un problema, porque las personas que tenemos baja visión a lo mejor nos quedan un poco pequeñitos los puntitos y nos cuesta verlos. Pero bueno, no se puede nunca... a veces es complicado
estar todo, conseguir una accesibilidad universal en estas cuestiones, ¿no? También según la estandarización. Normalmente cuando pones simbología en las esquinas, Sí. suele ser un tamaño predeterminado, que más o menos todos coinciden, ¿vale? Entonces, ahí sí que es verdad que nos fijamos en que el diseño tiene que ser unos milímetros y, bueno, pues si se acerca más al centímetro, casi mejor. Exacto. Después tenemos cartas redonditas que tenemos aquí, que principalmente lo que tienen son símbolos bastante grandes y letras, que son también suficientemente grandes. Aquí los colores también afectan y pues seguimos con lo mismo, el color. Hay que buscar formas de diferenciarlo, ¿vale? Pero... En este caso estamos hablando de palabra. Exacto. Aquí tengo... Perfecto. Y nada, las letras, eso, los colores afectarían, eso es verdad. Habría que ver alguna forma de solucionarlo, pero la cuestión de los símbolos grandes y letras grandes funciona genial, ¿no? Un detalle curioso, los juegos para niños suelen ser más accesibles porque suele ser todo mucho más grande. Efectivamente. Cartitas pequeñas. Ciertos problemas que tienen. Problemas a lo mejor para manejarlas, digámoslo así, ¿no? Y si tienen la información bien estructurada y ampliada, no tienen problemas de accesibilidad visual. Pero si, como en el caso de Timeland, la mayor parte de la carta es una imagen, que vale, sí, le da visualidad, le da llamativo, digamos, hace llamativo el juego, pero te pone el texto súper pequeñito, aquí estamos teniendo un problema bastante importante, ¿no? El juego podría funcionar perfectamente con un texto más grande y una imagen un poco más pequeña. Pero claro, aquí muchas veces en los juegos el estilo y el grafismo y la ilustración pesa más a la hora de llamar la atención a la gente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Codex Naturalis, que aquí tiene unas cartas preciosísimas, con dorado y demás, realmente las cartas son bonitas, los símbolos, por un lado, están bastante bien, pero por otro, son demasiado pequeños para la carta que es, ¿no? Tiene aquí unas esquinitas aquí arriba y unas esquinitas aquí abajo donde están los símbolos. Más o menos se ven, cada color tiene un símbolo diferente, eso está bien, pero igual esto podría ampliarse un poco más y poder verse mejor, ¿no? La verdad. Lo hacen por cuestiones de espacio, por cuestiones de llamar la atención y demás, pero a veces habría que sacrificar un poco eso para poder hacerlos más accesibles. Bien, y ahora vamos a ir a una cuestión que son las típicas, yo creo que son las cartas, el formato de carta que más se utiliza hoy en día, ¿no? Que son, por ejemplo, como The Binding of Isaac, que tenemos aquí, en los que ilustración, texto o símbolo priman sobre todo, porque la mayoría de los juegos de cartas hoy en día son de ir jugando tus cartas, tienen unos efectos, tienen ciertas cosas que afectan al juego y tienen eso, la estructura muy parecida. Suelen tener un título arriba, suelen tener una ilustración en la parte o toda central o en la parte superior y después tienen un texto o unos símbolos o las dos cosas, como en este caso de Binding of Isaac. Esta la he cogido primero porque me gusta mucho la ilustración del juego, porque no es tan detallista y es llamativa. A mí los juegos que tienen, aunque parezcan infantiles, porque mucha gente dice que parece infantil, pero esa bien estructurado, bien demarcada la imagen, con mucho contraste y demás, a mí son ilustraciones que me gustan y que son llamativas, porque las otras no soy capaz de descifrarlas, ¿no? Eso es importante también. Bien, y aquí tenemos texto. Bien, está suficientemente amplio. Podría estar más amplio, pero claro, ya veis que tiene bastante texto la carta. Hay otras cartas, por ejemplo, ya, si vamos a otras zonas, ya son el texto más grande porque tiene menos texto, ¿no? Pero bueno, está bastante recalcado, mayúsculas, bien, podría funcionar. El texto más pequeño ya es un poco complicado. Y la tipografía no es demasiado pomposa. No, tanto... se podría leer bastante bien. Podrías tener menos... podría ser más estándar, que se podría leer mejor, pero justo con el juego va bien esta tipografía. Y los iconos son bastante comprensibles, ¿no? Con vida y ataque y demás. Siguiendo con este estilo, tenemos muchas más cartas. Por ejemplo... ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, Piratas... Bueno, Ascension, o Piratas del Abismo, esta es de la expansión, pero son iguales. O Shards of Infinity. Veis que también tiene el título. Aquí ya tienen ciertos costes que suele poner en las esquinas superiores o inferiores, depende. La imagen y texto, ¿no?
un texto que afecta. Y aquí curiosamente tienen el mismo texto, la parte de arriba no, pero la de abajo sí. Y tenemos diferentes contrastes, un contraste oscuro con letra clara y un contraste claro con letra oscura. Pero aquí depende de cada uno lo que pueda ver bien y demás, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el texto claro parece como que también es más negrita, digámoslo así, ¿no? Para mí, yo leo mejor el que está oscuro, o sea, texto claro sobre oscuro, que el texto oscuro sobre claro, en este caso. Porque además aquí, por ejemplo, el fondo de la carta tiene... no es liso, sino que tiene ciertas texturas y eso me puede complicar más a la hora de leerla, ¿vale? Son cartas que... ¿Veis que el formato para muchos juegos de estos que son de lucha, de deck building, suelen tener este tipo de formato? Que tiene todo bastante bien enmarcado y bastante diferenciado. Sí, los colores, bueno, habría que verlo, pero ya te suelen poner el nombre de la facción y estas cosas, así que pueden solucionarlo bastante bien. Otro parecido, las ruinas perdidas de Arnak. Aquí tenemos también el título, tenemos símbolos, tenemos qué tipo de carta es, coste, precio, o sea, valor, y tenemos la imagen y tenemos texto con símbolos además, para ayudar un poco a lo mejor a entender o para reducir el texto y hacerlo más grande, que esto es importante, porque si comparáis texto con texto, aquí está bastante más grande el texto, ¿no? Eso es importante. Y el contraste quizá también es mejor, al ser más grande también siempre hay mejor contraste. Pero curiosamente en el mismo juego tenemos otras cartas en las que el texto va decreciendo, ¿no? En la campaña. Por aquí tenemos un poco más pequeño el texto y aquí ya minúsculo. Esto de los textos pequeños, la verdad que es bastante, a mí me raya bastante porque es bastante complicado de seguir el juego, ¿no? Porque yo sí que tengo que ir a comprar una carta a un mercado, tengo que estar cogiendo la carta, verla, acercarme, complica bastante, tienes que estar preguntando a la otra persona, oye, ¿qué pone esa carta? ¿Qué tal? Yo con Glo lo hacemos así, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues, por ejemplo, tenemos las cartas de Destiny que tienen códigos QR. Muy interesante. Hay gente que está en contra de las aplicaciones y demás, pero yo creo que puede ser una cosa muy útil para la accesibilidad. Tiene sus imágenes y demás, pero también tiene un código QR. Problema, bueno, si tienes baja visión, más o menos sabes dónde puede estar el código. O bueno, con la carta, enfocas a la carta, ya puedes saber más o menos también. Pero también podría estar guay marcar con algún relieve el código para saber dónde está y poder enfocarlo, ¿vale? Y hablando de códigos, ya que estamos por ahí, tenemos un juego curioso. Soviet Kitchen. Las letras a mí no me gustan, ¿vale? Cuando ya salen de lo normal puede ser complicado entenderlas. Aquí no tanto, pero porque son muy grandes y tal, pero a veces podrían ser complicado entenderlas. Pero lo bueno de estas cartas, tiene una imagen súper grande, letras grandes, lo bueno está detrás. Otro código QR, y este sí que funciona para el juego, es necesario para el juego porque te detecta el color y sabe qué color tiene la carta y demás, ¿no? Pero es una buena opción, por ejemplo, poner en la parte de atrás un código QR y que te ponga pues todo lo que dice esta carta. Lo pones un código QR aquí o donde puedas. Y así sería accesible para mucha gente. Yo estoy escuchando, tengo mis cascos o tengo mi lo que sea, mi móvil, y puedo leerla y escucharla, ¿vale? Es una muy buena opción y son accesibles. Y por último, creo recordar... Bueno, no, espera, tenemos más cosillas. Hablábamos de los colores antes. Tenemos aquí Volfirion Guilds, o Volfirion, como queráis. Tenemos diferentes cartas y aquí la solución de los colores lo que hace, como podéis ver, cada estandarte tiene una forma. Así sabes a qué familia pertenece. Estos serían los estándar y diferentes familias de cartas, como podéis ver. Es una muy buena solución. Y en este caso, estas cartas, las cartas de Volfirion Guilds, no tienen texto, sino que tienen símbolos. Te dice esto es ataque, el otro es sabiduría, cómo tienes que hacer las cartas. Son muy sencillas de entender, además, no tienen mucha complicación. Y la imagen está ahí, no se sacrifica para nada, está toda la imagen completa. Tienen suficiente contraste, aunque podría tener más, también es verdad, que a veces las imágenes como que pueden distorsionar un poco la visión, pero es bastante entendible con los símbolos, que es otra forma, porque los símbolos pueden hacerte más fácil comprender el texto, el juego, ¿no? Lo que tienes que hacer. O a veces no, a veces necesitas el texto, depende mucho también de cómo puedas vivirlo. Y tenemos otras, que este es un juego recién llegado, que es Senjutsu. Y en este caso es curioso porque la carta principal del personaje sí tiene
imagen, pero si no, todas las demás cartas solo tienen texto. Texto o algunas indicaciones, ¿no? Para saber lo que tienes que hacer. Y colores para también saber dónde tienes que... cómo puedes hacerlo. Que mira, justo estoy pensando que los colores no tienen símbolos. ¿Eso sería...? ¿O sí? Sí que tienen. Perdón, sí. No los veía yo, fíjate, ¿ves? No veía yo los símbolos. Pero bueno, los colores puedo verlos y bien. Vale, perfecto. Pues nada, todo lo que tenemos son texto, ¿vale? Mucho más fácil, sacrifica la imagen, pero tienes un texto mucho más visible, que lo puedes entender y te centras en el texto. Que a veces la imagen puede sacrificarse sin problemas y puede ser un buen juego, ¿no? Y ya por último, quiero recordar, tenemos un juego como este de Scout Panzer, que son cartas que tienen, bueno, esto es como un tipo wargame, no tanto wargame, pero sí, que tenemos, por ejemplo, aquí, sería un tanque, ¿no? Y tenemos pues bien identificado cuál es su distancia de ataque, el nivel de ataque, la defensa, todo muy bien estructurado y muy contrastado con la carta, ¿no? Es un tipo de carta que simplemente con 4 cosas, símbolos, puedes jugar perfectamente y el dorso pues te indica pues qué son cada carta. Muy bien planificado. Pues ya habéis visto un poco de ejemplos de cartas. Evidentemente, cuanta más información necesite esa carta, más va a ser complicado ponerlo. Pero bueno, el código QR hoy día, aunque no te gusten mucho las aplicaciones, sí que es realmente muy necesario para que obtengan toda la información que quieren y no sacrificar tanto lo que es el diseño del resto de la carta. Claro, es que además, mira, imagínate esta carta, si le puedes poner un braille, una inicial, pero ¿cómo le pones todo lo que pasa en esta carta? ¿No? Ya, es complicado. Y veis que las fundas pueden dar mucho juego a la hora de pues, pegar en la propia funda el código QR, si quieres adaptar tú la carta, si no viene por defecto eso, o poner el braille también. Las fundas pueden ser muy buena utilidad, la verdad. Y creemos que son dos formas de poder mejorar. O incluso puedes poner el texto ampliado con una funda. Si lo pegas ahí y tal. Y si no, siempre está el ser humano, ¿no? Sí, el humano de apoyo. El humano de apoyo. Que muchas veces, salvo que seas muy competitivo y no quieras que sepas qué carta quieres coger o qué carta tal, pues yo le pregunto a Globo, oye, ¿qué cartas hay en el mercado? Pues esto tal, o la cojo yo, o lo que sea. No es... Hay muchas formas también de adaptarse, según puedas, ¿no? Y de disfrutar de jugando. Hay gente que necesita ir más rápido, otros más lento, otros necesita verlo. Es memorizarlo, o sea, si yo acabo de leer un mercado y tengo que aprenderme 5 cartas, no voy a ser capaz, o sea, por ejemplo. Pero son cosas que damos ejemplos de cartas, de cómo están implementadas, otras que son detalles que igual pues no te has dado cuenta y al final volvemos a lo que decimos siempre, la accesibilidad, aparte de ser universal e intentar que todos mejoremos para disfrutar jugando, también es una forma de que muchas veces, si no tienes en tu entorno a una persona que tenga diferentes capacidades, no vas a ser consciente de eso. Entonces, pues también es un poco ejercicio de empatía de, oye, mira, pues igual esto, si lo hubieras hecho de esta forma, que es nada, es un cambio nada, de todos los miles de cambios que se hacen cuando se diseña, es un mínimo cambio que puede establecer mucha más target de juego, porque mucha más gente va a poder jugar ese juego, por lo tanto vas a vender más ese juego, que también ahí está la gracia. Totalmente, y hay que tener en cuenta en las cartas, importante el contraste, el tamaño, los textos, que sean textos limpios, amplios, que no tengan letras demasiado rebuscadas, ¿vale? Y también los símbolos que sean muy descriptivos de lo que significan, ¿no? Y bueno, y los colores. Intentar algún símbolo, el colorad que está tan en vigor ahora. Y esto, o sea, para esto podríamos hablar muchísimas horas, sacar todos los juegos aquí, cada juego hablaros de una carta, de cómo está. A veces es complicado condensarlo todo en esto, pero si queréis cualquier juego nos lo decís y miramos y cómo se puede adaptar. E iremos hablando. Aquí hemos visto ejemplos de cómo se han adaptado, pero podemos ver otras cosas que se pueden hacer también para adaptar, que iremos viéndolo con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues si queréis saber más cosas de accesibilidad, ya sabéis que tenemos el blog de Ver si Límites Accesibilidad, que por aquí estamos haciendo esta sección, y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.